Ya estamos de regreso en Semáforo en este viernes 22 de mayo, en este frío viernes 22 de mayo, aquí acompañándoles con conversaciones que dijimos tenían que ver con los libros. Vamos a hablar de Alicia Cáceres, Transformar la vida, Población La Victoria, 1957-2017, este hermoso libro de Tiempo Robado Editoras que busca documentar la vida y obra, por supuesto, y el legado de Alicia Cáceres, una pobladora, activista y gestora que impulsó varias iniciativas en esa comuna. Y para hablar de esta publicación hemos invitado a la educadora comunitaria que trabajó justamente con Alicia Cáceres durante décadas en el jardín infantil que está en la comuna de La Victoria, y también que es una de las autoras del libro. Rosani Lagos, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Mencionaba yo que, Alicia Cáceres es una figura clave en el interior de la población La Victoria, que tuvo e impulsó una serie de iniciativas que incluso hasta el día de hoy siguen funcionando, ¿no? Como un jardín infantil, y que tenía como por objetivo mejorar las condiciones de vida de quienes, vecinos y vecinas, pero sobre todo niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Quería preguntarte un poco por la necesidad de editar este libro y de permitir a otras personas conocer el legado de Alicia, gente que a lo mejor no pudo trabajar con ella, gente que a lo mejor no la conoció, pero ¿por qué es importante para ustedes como que esta vida y esta obra llegue hoy a otras personas a través de un formato libro? Mira, lo que sucede es que cuando nosotros pensamos en el libro, ya habíamos caminado un poco como fundación, y dijimos, ¿cómo nos vamos a quedar en esto, con la vida de Alicia? ¿Cómo la publicamos, la hacemos visible? Porque en este libro y en la vida de Alicia hay claves importantes para replicar, para avanzar, para aprender y también conocer, ir descubriendo espacios que son de fortalecimiento, de trabajo comunitario, de trabajo solidario, de trabajo mancomunado, que va unando todas las fuerzas, las ideas, los proyectos colectivos que le hacen sentido a la comunidad. Y especialmente, como decías tú, a los niños y las niñas, a las familias de La Victoria, que tanto necesitan la contención, el acompañamiento, el estar ahí junto, en tener un espacio de resguardo, de cuidado, de aprendizaje. Creo que eso es notable, que se puede hacer, que se puede lograr, y conociendo su historia, los relatos, fuimos dándonos cuenta cómo ella fue avanzando en lo que tenía pensado, junto a otros y otras, cómo se fue inspirando, pero también inspirando, ¿me entiende? Entonces este ir y venir de saberes, cómo fue enriqueciendo el espacio donde ella estuvo, donde ella se desenvolvió, y cómo nosotros también podemos aprender de eso, de que cómo aprendemos del otro, de la otra. Como yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Creo que eso es tan necesario en estos momentos donde vivimos como un poquito mirándonos, o sea, no mirándonos, cómo nos miramos, cómo nos vemos, cómo caminamos juntos, cómo abrazamos ideas y las defendemos, las trabajamos con esperanza, con harta fuerza, harta lucha, que es la que ella siempre tuvo. Una mujer muy frágil físicamente, como decía en una parte del libro, pero de una fortaleza, de una perseverancia infinita. Claro, porque al adentrarse en la publicación uno ve una historia bastante impresionante, ¿no? Alicia llega muy joven a la toma, que luego da origen a la población La Victoria, y a medida que va intentando, al igual que los otros pobladores, hacer su vida ahí, va notando que hay una serie de carencias, una serie de necesidades, y va impulsando distintas iniciativas, que es bien impresionante por lo que tú justamente señalabas recién, ¿no? Que parece bastante
fuera de los tiempos actuales, que hoy somos bastante más individualistas. Entonces ella empieza a observar y a accionar una serie de iniciativas justamente buscando el mejor vivir de sus vecinos y vecinas. No sé, había muchos niños en la calle, entonces instalan un jardín infantil, luego una plaza educativa, hay un bar que se llama un bar lácteo que buscaba ser un punto de encuentro y de discusión política también. Sí. Entonces hay una vida bien impresionante. Y bueno, cuéntame un poquito de el proceso del libro, ¿no? Porque este libro, además de contar con relatos o entrevistas de Alicia que ella escribía y material de ese tipo, también ustedes se dieron la tarea de buscar testimonios de personas que tuvieron ocasión de convivir con ella, ya sea como vecinos, pero también como trabajadores. De hecho, tú, por ejemplo, eres una educadora y entiendo que la conociste en el contexto del jardín, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de armarlo, de buscar los testimonios y la información para el libro? Bueno, cuando nosotros empezamos, fuimos anotando nombres claves, nombres que conocieron a Alicia, que trabajaron o en la biblioteca, o en una lavandería popular, o en el bar lácteo, como tú mencionabas, las que trabajaron en el jardín, la gente de la comunidad cristiana donde ella participaba, de su grupo, de su comunidad de base. Es decir, fuimos viendo en todos los ámbitos donde ella se relacionó, buscando personas que nos quisieran aportar con su testimonio, su vivencia, junto a Alicia. Y ahí fuimos desentrañando mucho más como la historia de ella, de esos momentos precisos de su trabajo comunitario, de su trabajo en esas distintas áreas, como te digo. ¿Y seguían en contacto con la gente de la población La Victoria, estas personas que buscaron, o tuvieron que hacer una búsqueda mayor, no sé, ir a redes sociales, empezar a contactarlos de otra forma? La verdad es que tuvimos bastante cercanía, porque aún esas personas que estuvieron en distintos periodos, distintos años con Alicia, mantenían de alguna manera el contacto con La Victoria. De ir, ponte tú, para la semana de Andrés y Pierre, que es una semana clave en la población, de encontrarnos en las misas, en algunas situaciones especiales de La Victoria que siempre llaman a reunirse. Eso es lo que tienen. Entonces van convocando los que estuvieron y los que ya no están, pero vuelven para esas, o para el 30 de octubre. Siempre te encuentras con gente que estuvo, que pasó por La Victoria y vuelve. Entonces ahí tuvimos bastante suerte, se puede decir. Y todos felices de contar su experiencia con ella, su vida. Fue muy notable esos momentos, de verdad. Escuchar esos relatos, esos recuerdos, como revivían un poco en sus palabras ciertas situaciones que les marcaron. Y creo que eso es lo importante, la huella, dejar una huella que te impacte, pero también que te movilice. Y creo que eso es lo que nos dimos cuenta, que ella era una mujer que movilizaba. Te decía algo, pero tú te dejaba como una semilla que tú ahí te vas como floreciendo en la idea o en el contexto. También tenía mucha facilidad para convencer, para entusiasmar. Entonces la gente se comprometía con ella principalmente, pero luego con la acción que ella tenía. Todos cuando conocían a ella le hablaban, después iban a conocer el jardín o el Pedro Mariqueo o la población misma, la comunidad, y iban quedándose también en La Victoria, ahí todavía. Claro, es muy bonito porque los testimonios son diversos. Hay de personas que eran niños en ese momento y que empiezan a ver cómo funciona el jardín, o el tema también de estas campañas que buscaban educar a los padres en aspectos de higiene, de nutrición, por ejemplo, que eran problemas, no sé, estamos hablando que ya llega la población La Victoria en el año 57, o sea, eran problemas muy importantes de la época, ¿no? Claro. Y que hoy recuerdan ya como adultos todas aquellas cosas que les marcaron de su personalidad o de las iniciativas mismas, de lo que ella movilizaba. Y es bastante transversal, ¿no?, que Alicia Cáceres marca, ¿no?, a todas las personas, al menos que están en el libro, y me imagino que también a todos los demás que la conocieron. Sí, por supuesto. Sí, como te digo, era una persona muy
trabajadora, de mucha participación, muy activa. Entonces tú la podías ver, no sé, pues en el centro, en el centro de encuentro, donde ella estaba en la biblioteca, en otros espacios, en el jardín, para qué decir, y también en el CESFAN. Era parte siempre como de las directivas, de las organizaciones sociales. Entonces tenía bastante trabajo comunitario. En el libro declaran las autoras al inicio que también buscaban no sacralizar, ¿no?, la figura de Alicia, sino mostrarla como el ser humano movilizador, luminoso que era, pero también esta parte que quizás tiene que ver con que si bien muchas iniciativas funcionaron, hubo otras que no resistieron el tiempo. Entonces también como mostrar ese otro lado, buscando la humanidad, ¿no?, de ella, que intentar sacarla como de este mito de las mujeres que son tan destacadas, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes eso y por qué, ¿no? ¿Por qué deciden como también incluir esos aspectos para que el relato quizás quede menos épico, pero mucho más cercano y a lo que ella fue y también a la realidad de las personas, ¿no? Que todos tenemos lados luminosos y otros no tanto. Exacto. Porque consideramos, como dices tú, que hay que conocer los dos lados de la persona, porque todos nosotros tenemos un lado que puede ser para algunas personas muy inspirador y para otras simplemente no. Entonces también ella tenía políticamente tenía un discurso distinto. La población también es una población donde hay espacios políticos potentes en ese tiempo, bastante notorios, y había ciertas diferencias políticas, religiosas también. Yo pienso que por ese lado puede existir ciertas diferencias, pero yo aún así valoro la capacidad de ella de estar en espacios donde tal vez no era muy bien apreciada, por decirte, pero ella estaba ahí. Y eso ahora yo miro hacia esos momentos y la encuentro de una valentía tremenda, porque generalmente uno busca estar donde o piensan como tú o tienen la misma filosofía, ¿me entiendes? Pero ella no, iba más allá, y tal vez a algunas personas eso le incomodaba, pero a ella no. Y ahora lo veo como una tremenda valentía, fíjate, de ir como no para incomodar, sino que también para aportar, porque tú cuando conoces a una otra mirada puedes enriquecer tu propio pensamiento, tu propio accionar. Es más enriquecedor vernos en nuestra diversidad, en nuestras diferencias, y lo que podemos reconocer de los otros, que no piensan como yo, que no sienten como yo, o que no tienen las mismas necesidades mías. Creo que eso tenía ella, esa capacidad. Un aspecto interesante del libro, que bueno, a partir de Alicia y de los testimonios que dan cuenta de su legado, ¿no?, en la población La Victoria, uno es posible ver el desarrollo del país, ¿no? No es lo mismo cuando Alicia inicia estas acciones, cuando viene la dictadura, cuando ya estamos en democracia, cuando, no sé, el jardín tiene que institucionalizarse, ¿no?, con todo lo que ello significa, sí, que hay que quizás transar un poco en el espíritu, en la norma del asunto, y eso es bien importante porque lo vamos viendo a través de las acciones de ella, ¿no? Como este paso de cómo los proyectos se tuvieron que ir acomodando a cómo Chile iba cambiando también. Claro, y así fue. Así se fue dando el espacio. Para ella igual fue un poco duro esos momentos, porque Alicia no era una mujer con título universitario, por ejemplo. En cambio, y cuando llegó Integra a ser parte del jardín, tenía que una directora tener un título profesional. Entonces, pero eso fue, digamos, en el papel, porque en la práctica ella hasta el día de su partida siguió siendo la directora del jardín Nuestra Señora de la Victoria. Así que
si bien un poco se resistió, pero, o sea, le dolió, pero creo que se resistió y se mantuvo en su postura, en su identidad, sin perderla, sin perder su fuerza también, y por lo que ella tanto luchó y por lo que tanto es reconocida también. Rosani, hoy la figura de Alicia y su legado sigue siendo tan importante en la población. La Victoria, estoy pensando quizás en las generaciones más jóvenes. ¿Se sigue transmitiendo todo lo que ella ha hecho a partir de las iniciativas que aún continúan, pero también a través quizás de la memoria de los mismos pobladores? ¿Sigue siendo hoy Alicia como una figura tan crucial para las generaciones más jóvenes de la población La Victoria? Sí, de todas maneras, porque para los niños y las niñas que pasaron por el jardín, cuando vuelven al jardín, llevan a sus hijos, algunos, incluso algunas a los nietos ya, digamos las primeras generaciones, porque el jardín cumple 56 años, entonces ya hay niños que son hombres de más de 50, entonces, o mujeres. Y claro, el reconocimiento de la tía, y dice, yo estuve aquí, la tía Alicia hizo esto, hizo lo otro, y siempre ella, o en la feria, cuando los niños y las niñas salen a recorrer la feria, son los del jardín de la tía Alicia. No es el jardín Nuestra Señora de la Victoria, es el jardín de la tía Alicia. Entonces ahí aún resuena su nombre, su imagen, su trabajo, su legado. Bueno, parte importante de todo ese trabajo, de todo ese legado, está contenido en este libro, Alicia Cáceres, Transformar la Vida, Población La Victoria, 1957-2017, editado por la Fundación Alicia Cáceres junto a Tiempo Robado Editoras, una publicación que ya está disponible, que ahora va a estar también en la próxima Furia del Libro, así que pueden acercarse ahí también, y que está articulado a través de, hechos, informaciones, pero también testimonios, ¿no?, de las personas que han podido participar del sinfín de iniciativas que Alicia Cáceres impulsó en la población La Victoria, y que es también una bonita oportunidad este libro, pienso, de conocer la trayectoria de una mujer que impulsó y que impactó la vida de muchas personas, y sabemos que a veces reconocer esas trayectorias, en el caso de las mujeres, no siempre es tan fácil, siempre es menos visible, así que este libro es un gesto también desde ese lugar. Rosani, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Universidad de Chile. No, gracias a ti, gracias a la radio por darnos el espacio, porque para nosotros es súper importante hacer la difusión del libro, que lo conozcan, que lo puedan leer, que puedan conocer a Alicia y a las otras Alicias que hay en este libro, y que pueden reconocer también a través de ellas en sus propios barrios, en sus propios espacios, porque a veces estas Alicias están un poco silenciadas, entonces hay que ponerle voz a las Alicias. Claro, y inspirarse también. Despierta en uno cosas, conocer esta historia de Alicia, así que eso siempre es bueno, ¿no? Sí. Rosani, muchas gracias, buenos días. Gracias a ti.